Hoy vas a descubrir uno de los libros más ignorados de la Biblia y tal vez uno de los más profundos. Prepárate para ver el primer libro de Crónicas como nunca antes, sin rodeos, directo al punto, pero con reverencia y profundidad. Antes de las batallas, antes de los reyes, antes de la gloria de Jerusalén, había un linaje, había una promesa, había un plan eterno. Crónicas no comienza con hazañas heroicas, sino con nombres. Una larga lista de genealogías que a primera vista puede parecer aburrida, pero es el fundamento del propósito de Dios. Porque antes de levantar un trono, Dios planta raíces. Cada nombre, cada tribu, cada generación es un hilo entrelazado en la historia que conduciría al nacimiento del Mesías. Para entender el presente necesitamos mirar los orígenes. De Adán a David, vemos a Dios preservando un linaje, no solo para contar una historia, sino para cumplir un pacto. Crónicas fue escrito después del exilio. El pueblo estaba herido, tratando de recordar quién era, y este libro se levanta como un recordatorio poderoso. Ustedes no son cualquier nación, ustedes son herederos de promesas eternas. David es el gran protagonista del libro, pero no solo como guerrero, sino como adorador. El hombre que soñó con construir un templo, que organizó levitas, músicos, sacerdotes, todo para que Dios volviera a ser el centro de Israel. Este libro no es solo historia, es memoria, es restauración. Es el recuerdo de que, aun cuando el pueblo falla, Dios no se rinde. Es un llamado a la santidad, a la adoración verdadera y a la esperanza en un Dios que cumple cada una de sus palabras. La historia comienza con una derrota. Israel está en guerra con los filisteos. En los montes de Gilboa, el ejército de Saúl es aplastado. Sus hijos caen uno a uno. Y entonces el propio rey, herido y desesperado, se lanza sobre su propia espada. El trono de Israel queda vacío. Los filisteos se burlan, mutilan el cuerpo del rey y lo exhiben como trofeo de sus dioses falsos. Pero aún en medio del caos hay honor. Hombres de Jabes de Galaad recuperan los cuerpos y los entierran con respeto. Pero el cronista no deja lugar a dudas. Saúl murió porque fue infiel al Señor, y ahora con la muerte del rey, Dios transfiere el reino a David, el hijo de Isaí. En Hebrón, el pueblo se une como uno solo y le dice a David: aun cuando Saúl era rey, tú eras quien nos guiaba. El Señor te ha escogido para pastorear a Israel. David es ungido como rey, pero su primer acto no es tomar el trono, es conquistar Jerusalén. La ciudad de los jebuseos era considerada impenetrable. Pero David, impulsado por Dios, toma la fortaleza de Sión y la convierte en la capital del reino. Pero un rey no reina solo. Entonces surge la lista de los valientes de David, hombres que no buscaban gloria, sino que derramaron su sangre por la promesa. Hombres como Yasobeam, que enfrentó solo a 300 enemigos, o Eleazar, que se mantuvo firme cuando todos los demás huyeron, o aquellos 3 que solo porque oyeron a David desear agua de Belén, se infiltraron en el campamento enemigo solo para traérsela, y vieron al rey derramarla como ofrenda al Señor. Estos no eran solo guerreros. Eran señales de que Dios estaba con David. Mientras David aún era perseguido, hombres de todas las tribus venían a él, incluso de la tribu de Saúl. Llegaban diestros, valientes, leales. David los recibía con honra, discerniendo que era Dios mismo quien los estaba reuniendo. De todas partes venían Gad, Neftalí, Zabulón, Isaacar, y allí en Hebrón, con el corazón unido, el pueblo reconoció: este es el rey que Dios ha escogido. 3 días de celebración, 3 días de comida, fiesta y comunión, porque
Cuando Dios establece un tiempo nuevo, ni el pasado, ni los enemigos, ni los desiertos pueden impedirlo. David quería más que un trono. Quería devolver a Dios al centro de la nación. Vamos a traer de vuelta el arca del Señor, dijo él. En los días de Saúl nadie la consultaba, y con alegría el pueblo estuvo de acuerdo. El arca, símbolo de la presencia de Dios, sería traída de regreso. Colocan el arca en un carro nuevo. David y todo Israel danzan, cantan, tocan instrumentos. Es una gran celebración, pero algo está mal. Dios no pidió carros nuevos. Él ordenó que el arca fuera llevada sobre los hombros de los levitas. Entonces, en el camino, los bueyes tropiezan. El arca se tambalea. Usa, por reflejo, extiende la mano para sostenerla y cae muerto allí mismo, delante de todos. La fiesta se detiene. El sonido se silencia. David se asusta y teme. Llama a ese lugar Beres Usa, la brecha de Usa, porque el celo sin reverencia es imprudencia. David decide, no puedo llevar el arca ahora. Es dejada en la casa de Obededom, y allí, lejos de las miradas, pero recibida con temor, la casa es bendecida. 3 meses después, David está listo. Esta vez no habrá improvisación. Convoca a los levitas, prepara la tienda, santifica a los sacerdotes y declara, la primera vez no buscamos al Señor como debíamos. Ahora lo haremos de la manera correcta. Y entonces el arca es traída con reverencia, sobre los hombros de los levitas, con música, adoración y orden. David danza con todas sus fuerzas, no delante del pueblo, sino delante del Señor. Jerusalén se alegra, la presencia de Dios vuelve al centro, pero no todos lo entienden. Mical, hija de Saúl, lo desprecia, porque no todos comprenden la libertad que nace de la reverencia. Al final, se entregan ofrendas, se liberan bendiciones, el pueblo es alimentado, porque la presencia de Dios siempre sacia. David está en su palacio, paredes de cedro, comodidad, seguridad, pero su corazón está inquieto. ¿Cómo puedo vivir en una casa tan hermosa mientras el arca del Señor está en una tienda? Llama al profeta Natán y le dice, quiero construir una casa para Dios. Natán lo aprueba de inmediato. Pero esa noche, Dios habla. David no edificará una casa para mí. Y Dios explica, desde que saqué a Israel de Egipto, nunca pedí una casa, sino que anduve con ustedes, de tienda en tienda. Entonces Dios cambia el tono. No es una negativa, es una revelación. David, yo soy quien edificará algo para ti. Haré grande tu nombre. Estableceré a tu hijo como rey y afirmaré su trono para siempre. Dios promete un trono eterno, un linaje que culminaría en el Mesías. Al día siguiente, Natán le cuenta todo a David, y el rey entra en la tienda, se sienta delante de Dios y ora, ¿quién soy yo, Señor, para que me hayas traído hasta aquí? No pide gloria, no exige explicaciones, solo se rinde y dice, haz conforme a tu palabra, Señor. David entendió. Su papel era preparar, no construir. Aún así, se entrega por completo. Reúne oro, plata, madera, organiza levitas, aparta músicos, nombra sacerdotes. Cada detalle del templo será planeado, aunque él no vea la obra terminada. Porque cuando el corazón le pertenece a Dios, la misión es más grande que el ego. Y David decide, voy a preparar todo para mi hijo Salomón. El reino está en expansión. David es rey. Jerusalén es la capital. Pero la paz aún no ha llegado. Los enemigos se levantan por todos lados. Filisteos, moabitas, amonitas, arameos. Y David va a la guerra. Pero no con arrogancia, sino con dirección. Antes de cada batalla pregunta, Señor, ¿debo ir? ¿Tú me darás la victoria? Y Dios responde, a veces con un sí
otras veces con estrategias inesperadas. En una ocasión, Dios dice: espera el sonido de marcha en las copas de las moreras. Cuando lo oigas, entonces avanza, porque yo iré delante de ti. Y cuando David lo escucha, avanza y vence. Los enemigos huyen, los ídolos son quemados. La fama de David se extiende, pero él lo tiene claro. Fue el Señor quien me dio la victoria. El oro, la plata, el botín, todo es consagrado a Dios. David entiende, la gloria no es mía, es suya. Incluso en las alianzas, David reconoce la mano de Dios. Cuando el rey de Hamat se entera de que David derrotó a su enemigo Hadad-Ezer, envía presentes, oro, plata, bronce, y David no los guarda para sí. Dedica todo al Señor, porque quien gobierna bajo la autoridad de Dios, gobierna con humildad. En cada guerra, el patrón se repite, victoria tras victoria, pero siempre con dependencia, porque para David, vencer nunca fue cuestión de tener un ejército fuerte, sino de estar en el centro de la voluntad de Dios. La paz reina en Israel. Pero es precisamente en ese tiempo de calma que llega la mayor batalla de David, y no viene con espadas. Viene con una decisión equivocada. Satanás incita el corazón del rey, cuenta al pueblo, mira cuán grande es tu fuerza. David manda a Joab a hacer el censo. El comandante se resiste. ¿Por qué traer culpa sobre Israel? Pero la orden del rey prevalece. Cuando llegan los números, más de 1 millón de guerreros, el corazón de David se quebranta. He pecado gravemente. Señor, perdóname. Pero las consecuencias ya estaban en camino. Dios envía al profeta Gad con una elección terrible. 3 años de hambre, 3 meses huyendo de tus enemigos, 3 días de peste enviada por el Señor. David responde con el corazón humillado, caiga yo en manos de Dios, porque muchas son sus misericordias, pero no caiga yo en manos de los hombres. Llega la plaga. 70,000 personas mueren, y el ángel del Señor se posiciona con la espada desenvainada sobre Jerusalén. David lo ve y cae rostro en tierra. Fui yo quien pecó. Perdona al pueblo, Señor, que tu mano caiga sobre mí y sobre mi casa. Entonces Dios ordena que la espada se detenga. El ángel estaba sobre la era de Araúna, el Jebuseo. Allí, en ese lugar, Dios ordena construir un altar. David corre hacia Araúna y le dice, quiero comprar esta tierra para ofrecer sacrificios. Araúna quiere donarla, pero David insiste, no ofreceré al Señor aquello que no me cueste nada. El rey paga el precio, levanta el altar, ofrece sacrificios. Y entonces el fuego desciende del cielo, la plaga se detiene, la misericordia triunfa. David mira ese lugar y declara, aquí será el templo del Señor, este será el altar de Israel, un lugar donde juicio y gracia se encuentran, donde la culpa del rey da paso al plan de Dios, el punto exacto donde se levantaría el templo, el lugar donde la presencia de Dios habitaría para siempre. David entendió, él no levantaría el templo, pero eso no significaba quedarse de brazos cruzados. Al contrario, dedica sus últimos años a preparar todo, reúne oro, plata, bronce, madera de cedro, llama a canteros, carpinteros, artesanos, organiza levitas, músicos y sacerdotes. Cada función, cada nombre, cada detalle, y entonces llama a su hijo Salomón. Con voz firme y ojos llenos de ternura le dice, hijo mío, fue el deseo de mi corazón construir una casa para el Señor. Pero Dios dijo, tú no la edificarás. Será tu hijo, un hombre de paz. Y David ora por él. Que el Señor esté contigo, que te dé sabiduría para gobernar y para edificar el templo. Pero David no se detiene allí.
reúne a todos los líderes de Israel y declara: ayuden a mi hijo. Dios ha dado paz a la nación. Ahora es tiempo de construir. Entréguense de corazón. Traigamos el arca, establezcamos el culto, preparemos el lugar del Señor. Y entonces comienza la gran organización. Los levitas son divididos por familias, los músicos por turnos, los sacerdotes por orden, los porteros, tesoreros, jueces, cada uno con su responsabilidad. David incluso cambia la edad mínima para servir en el templo, de 30 a 20 años. Él sabía: la próxima generación también debe llevar la gloria de Dios. Y mientras la ciudad duerme, el viejo rey está despierto, dibujando, anotando, orando, organizando. Él no verá el templo terminado, pero dejará todo preparado, porque más importante que comenzar es preparar el camino para quien lo terminará. David ya es anciano, pero aún se levanta delante de toda la dirigencia de Israel. Mira al pueblo y dice con voz firme: yo deseé construir la casa del Señor. Pero Dios me dijo: has guerreado demasiado. Quien la construirá será Salomón, tu hijo. Y el Señor prometió: yo seré padre para él, y él será mi hijo. Entonces David se vuelve hacia Salomón delante de todos. Conoce al Dios de tu padre, sírvele con un corazón íntegro y una mente dispuesta. Si lo buscas, él se dejará encontrar, pero si lo abandonas, él te rechazará. Y entonces David entrega a Salomón los planos del templo. Todo ya estaba dibujado: el lugar santísimo, los atrios, los utensilios de oro y plata, los turnos sacerdotales, los músicos. Cada detalle fue dado a David por inspiración divina. Él entrega no solo el proyecto, sino la visión celestial. Y delante de todos declara: sean fuertes, sean valientes, el Señor está con ustedes. Él no los dejará hasta que toda la obra esté terminada. El rey guerrero ahora es el padre que bendice, el siervo que termina su misión en paz, y así termina el primer libro de Crónicas. Pero no termina exaltando a un rey, termina exaltando a Dios, el Dios que levanta reyes, que disciplina y perdona, que escoge el lugar, el tiempo y la descendencia, un Dios que cumple cada promesa, que transforma el error en altar y el trono de David en un trono eterno. Si has llegado hasta aquí, no solo escuchaste una historia, escuchaste un llamado. El primer libro de Crónicas no fue escrito para entretener, sino para recordarnos que la fidelidad de Dios atraviesa generaciones. Así que, comenta aquí abajo: terminé el primer libro de Crónicas y ahora sé que Dios es fiel en todas las generaciones. Y lo más importante, permite que Dios sea el centro de tu vida, como David quiso que Él fuera el centro de la nación. Si aún no has entregado tu corazón a Jesús, hazlo hoy, porque solo un rey puede escribir el final de tu historia con redención.